Pues, ya. Ya. Bueno, buenas tardes, ingeniero. Yo y mis compañeros somos del grupo uno y nos tocó grupos nativos, sulfúricos y sulfosales. A mí me tocó exponer los grupos nativos. Primero voy a dar una breve definición. Los grupos nativos son minerales construidos por un único elemento químico que se encuentra en estado natural sin combinarse químicamente con otro elemento. Se podría decir que es la materia prima de lo que se va a convertir de más elementos, representado por solo una sustancia química. Un ejemplo sería el oro, que es 100% puro, y unas características de estos elementos serían la composición química, ya que están formados solo por un elemento, no tienen variaciones, nada, poseen una fórmula química sencilla, no contiene aniones ni cationes de otros elementos. Su origen geológico se forma por diversos ambientes geológicos, puede originarse o producirse magmáticamente, en hidrotermales, sedimentarios o metamórficos. La estructura cristalina de estos, los átomos se organizan en redes cristalinas regulares. La estructura interna controla propiedades como dureza, densidad, conductividad y exfoliación. La estabilidad química de estos elementos, en algunos son muy resistentes a la alteración química, otros se oxidan o tienen diferentes reacciones, ya que son puros, no tienen ni defensas ni contra eso. La clasificación de los elementos nativos sería metales nativos. Las características de estos sería que tienen excelente conductividad eléctrica, excelente conductividad térmica, un brillo metálico intenso, elevada densidad, alta maleabilidad, alta conductividad y generalmente opacos a la luz. Serían los semimetales nativos y las características de estos serían las propiedades intermedias entre metal y no metal, la conductividad eléctrica moderada, mayor fragilidad que los metales, la estructura cristalina es más compleja que los metales nativos puros y la menor ductividad y maleabilidad. Eh, otro, otro serían los no metales nativos. Las características que predominan estos son baja conductividad eléctrica y térmica, menor densidad que los metales, gran diversidad de colores y hábitos cristalinos, propiedades físicas muy variables. Las propiedades utilizadas para identificación de estos tipos serían el color, ya que debido, ya que son 100% puros, tienen un color específico y no tienen variaciones de más tipos. El brillo, ya que son tipos metálicos, los tipos más comunes son los metálicos, los submetálicos, adamantinos y los colores mate. La raya, el color del polvo del mineral cuando se frota sobre una placa, eh, eh, la placa es de un solo color. La dureza tiene una alta resistencia a las rayaduras, se determina mediante la escala de Mohs, que va del 1 al 10, dependiendo qué mineral le estemos midiendo, el, depende del metal. La densidad del peso, relacionada entre la masa y el volumen del mineral. Como saben, el oro es uno de los que tienen una mayor cantidad de densidad, y así va con los demás minerales. El oro sería mayor ejemplo de la densidad que existe en los metales y las sustancias nativos puros. La exfoliación, la fractura, ya que estos se rompen cuando no se presenta exfoliación. La conductividad, capacidad de transmitir calor o electricidad es una propiedad particularmente de los metales nativos. La formación de estos elementos son procesos magmáticos que se forman durante el enfriamiento y cristalización del magma. Procesos hidrotermales se precipitan a partir de soluciones calientes ricas en minerales y circulan por fracturas de las rocas. Procesos metamórficos se genera por recristalización de baja presión y temperatura. Procesos sedimentarios se concentra por la erosión, transporte y depósito de materiales resistentes. La importancia de estos ya que son metales 100% puros, son extraídos por su alto valor, fabricación de componentes electrónicos. Como saben, el oro es uno de los principales componentes utilizados para electrónica la construcción de procesadores, microprocesadores, también el uso de más máquinas industriales, producción de herramientas especializadas, ya que también uno de estos metales sería el acero, el hierro, y eso sería mi parte de los metales nativos. A continuación, mi compañero dirá de los sulfurosos. Buenas tardes, ingeniero. Mi nombre es Sandy Asensio y
y hoy le voy a hablar de los sulfuros. Bueno, le voy a dar un pequeño concepto de qué son los sulfuros. Los sulfuros es un grupo de minerales compuestos por la combinación de azufre y un metal. En la clasificación química de los minerales constituyen una clase fundamental porque aunque estos no son abundantes en la corteza, como son los silicatos, tienen una importancia muy grande económicamente. Eh, Son la principal fuente de metales industriales como el cobre, el plomo, el zinc, el hierro y el níquel. Las características principales de los sulfuros es su aspecto, que tienen un aspecto metálico. La gran mayoría de estos sulfuros tienen un brillo metálico y son opacos. También se caracterizan por tener una densidad muy elevada. Suelen ser minerales bastante pesados debido a la presencia de elementos químicos. Su origen geológico generalmente se forman por la actividad hidrotermal, eh, fluidos calientes cargados de minerales que circulan a través de las rocas, eso es la actividad hidrotermal, o también por segregación magmática. Eh, Cuando quedan expuestos al oxígeno y al agua de la superficie, que es la meteorización, tienden a oxidarse fácilmente, transformándose en sulfatos u óxidos y librando algunas soluciones ácidas. Como ejemplos de sulfuros tenemos la pirita, conocido popularmente como el oro de los tontos, por su color amarillo latón y su brillo metálico, que suele confundir a los inexpertos. Este es el sulfuro más común y más abundante. Eh, Su importancia no se usa principalmente para extraer hierro, ya que existen mejores óxidos para eso, sino para la producción de ácido sulfúrico. Otro ejemplo de sulfuros es la calcopirita, es es la principal mena de cobre del mundo, tiene un color amarillo latón y a menudo con patinas indescentes. Eh, Cuando se oxida, este tiende a tener tonos verdosos o azulados. La importancia de este es que para la industria eléctrica y de energías renovables, debido a la alta demanda de cobre para el cableado y motores y los componentes electrónicos también. Otro ejemplo es la galena, es la fuente primaria de plomo, es un mineral muy fácil de conocer por su color gris, su brillo metálico intenso y su alta densidad también. Eh, y bueno, más que todo, vamos a saber cómo se forman estos. Como mencioné anteriormente, se forman por procesos hidrotermales. Este es el mecanismo principal. Es el método de formación más común. Cuando el magma se enfría profundamente en la corteza terrestre, este libera agua y gases a temperaturas extremas. Estos fluidos hidrotermales están cargados de azufre, cloro y metales disueltos, ¿no? Como el cobre, plomo, zinc y oro. Eh, los fluidos calientes, los fluidos calientes bajan a través de las fracturas y fallas de las rocas. A medida que se alejan del magma, el fluido se enfría, la presión disminuye y cambia la acidez al tocar las rocas. Al cambiar estas condiciones, los metales ya no pueden seguir disueltos y se precipitan, se quiere decir que se cristalizan combinándose con el azufre y rellenando las grietas y eh, o vetas de los sulfuros. También la segregación magmática, fundidos
sulfuro. Ocurre directamente dentro de una cámara magmática, generalmente de magmas de tipo básico, ultra básico, ricos en hierro y magnesio. Y también se da de la exhalación volcánica submarina. Este proceso ocurre en el fondo del océano, especialmente en las cordilleras mesooceánicas, que son zonas donde las placas tectónicas se separan. El agua del mar se filtra en la corteza oceánica, se calienta por el magma subyacente, disuelve los metales de las rocas volcánicas y vuelve a salir expulsada al océano a través de las fisuras llamadas fumaloras negras, ¿no? Eh, También se da por procesos sedimentarios y biogénicos. Esto quiere decir que tiene una baja temperatura, no todos los sulfuros requieren el calor del magma. En ambientes sedimentarios donde no hay oxígeno, como el fondo de los lagos profundos, pantanos, cuencas marinas cerradas, habitan una bacteria llamada bacteria sulfato, sulfato reductoras. Esta bacteria respira sulfatos, ¿no? Presentes en el agua y los transforman en sulfuro de hidrógeno. Este lodo o sedimento eh, presenta hierro, ¿no? Y reacciona inmediatamente con la temperatura ambiente, formando cristales microscópicos de pirita y sulfuto que la pirita es sulfuto de hierro biogénico. Entonces, en resumen, para que se forme un sulfuro, se necesita un ambiente donde el azufre esté disponible, ya sea por gases magmáticos, agua de mar o actividades bacterianas, y se encuentra con metales en un entorno físico-químico que los obligue a unirse y a cristalizar. Eso sería todo de sulfuros y mi compañero va a seguir con los sulfosales. Buenas tardes, ingeniero. El día de hoy yo le voy a presentar los sulfosales. Soy yo el Avilés. Entonces, empezando. Las sulfosales, históricamente documentadas bajo el nombre de sales de ácido de azufre, representan uno de los grupos más complejos y químicamente sofisticados dentro de la clasificación mineral. Según su composición, se define como minerales formados por la combinación estricta de tres elementos fundamentales. Azufre, que actúa como la base de la combinación. Un semimetal, que en la inmensa mayoría de los casos es arsénico, antimonio o bismuto y uno o más metales, siendo la más frecuente el cobre, la plata y el plomo. El término sales de ácido de azufre proviene de una antigua nomenclatura de la química del siglo XIX. En aquella época, los cristalógrafos teorizaban que estos minerales se comportaban como sales derivadas de ácidos hipotéticos, en los cuales el azufre tomaba el lugar que normalmente ocuparía el oxígeno. Aunque la cristalografía moderna de rayos X nos ofrece una visión más profunda hoy en día, este nombre clásico describe a la perfección la intrincada naturaleza química del grupo. Ahora voy a presentar la diferencia estructural con los sulfuros simples. Para entender verdaderamente a los sulfosales, es necesario contrastarlas con los sulfuros comunes. En un sulfuro simple, como la perita o el oro de los tontos, el metal se une directamente al azufre. Si llega a existir un semimetal como el arsénico, este simplemente actúa como un sustituto pasivo, reemplazando algunos átomos de azufre o metal sin alterar el diseño general. En las sulfosales, la arquitectura atómica cambia radicalmente. Aquí, los metales no son simples reemplazos, sino que juegan un papel estructural fundamental y complejo. El arsénico, el antimonio o el bismuto se enlaza fuertemente con el azufre para formar estructuras tridimensionales cerradas, a menudo en forma de pirámides o cadenas microscópicas. Estas complejas agrupaciones atómicas actúan de forma similar a los metales dentro de la red cristalina, enlazándose posteriormente con los átomos de los metales verdaderos, como la plata o el cobre. Es decir, el semimetal se convierte en un pilar arquitectónico de la red, en el arquitectónico de la red. Esta complejidad en torno es la que dicta sus propiedades físicas. Por lo general, son minerales de alta densidad, poseen una dureza relativamente baja que los hace frágiles y exhiben un intenso brillo metálico. En cuanto a su paragénesis o las condiciones de su formación, los sulfosales no cristalizan en cualquier entorno geológico. Suelen formarse casi exclusivamente en vetas hidrotermales. Estos son sistemas de fracturas en la corteza terrestre por donde circulan fluidos acuosos a altas temperaturas cargados de elementos químicos disueltos y asociados a la actividad magmática. Cuando estos fluidos se enfrían o cambian de presión, los elementos precipitan y cristalizan formando estos minerales.
Debido a las condiciones específicas requeridas para que el azufre, el semimetal y el metal se combinen las propiedades exactas, las sulfesales destacan por su rareza y su extrema complejidad química en comparación con otros grupos minerales. Después, ejemplos de mineralógico de estructura compleja. La guía de clasificación destaca en dos ejemplos paradigmáticos que demuestran la diversidad estética y económica de este grupo. Que el primero es la enarguita. Se trata de una sulfosal compuesta por cobre, arsénico y azufre. Físicamente, se presenta en forma de cristales tabulares o columnares de un color gris metálico oscuro, casi negro, más allá de su interés académico. La enarguita es de vital importancia para la industria global, ya que en grandes yacimientos actúa como una de las principales menas para la extracción y producción de cobre. Y después está la proustita. En el extremo opuesto del espectro visual encontramos a la proustita, compuesto de plata, arsénico y azufre. Es mundialmente conocida por los geólogos y coleccionistas como plata roja, a diferencia de la mayoría de los minerales de este grupo que son opacos y oscuros. La proustita forma cristales translúcidos de color rojo, escarlatas intensos y brillante. Su importancia es doble. Por un lado, es históricamente una de las minas más ricas para la extracción de plata, y por otro, su rareza, sumada a su coloración complejidad química, la convierte en un espécimen mineralógico sumamente codiciado. Gracias. Ya, muchas gracias por escuchar, ingeniero.